María Zambrano, la filósofa que pensó el exilio y convirtió la razón en poesía. Hay figuras históricas que actúan desde el poder político o militar. Otras transforman la forma en que una sociedad piensa y se entiende a sí misma. María Zambrano pertenece a este segundo grupo, una pensadora que cruzó filosofía, literatura y reflexión histórica para crear una voz única en el pensamiento europeo del siglo XX. Fue discípula de José Ortega y Gasset, pero pronto desarrolló una visión propia que ella llamó razón poética, una manera de comprender el mundo donde la emoción, la experiencia y la intuición tenían el mismo valor que la lógica racional. Su vida estuvo marcada por el exilio, la guerra civil, la pérdida y una larga espera de reconocimiento. Es la historia de una mujer que pensó España desde la distancia y que convirtió la nostalgia en filosofía. María Zambrano nació en 1904 en Vélez, Málaga, aunque pasó gran parte de su infancia en Segovia. Su padre era maestro y profundamente comprometido con las ideas liberales y educativas de la época, lo que creó en casa un ambiente intelectual poco común. Desde niña mostró gran sensibilidad y pasión por la lectura. Le interesaban tanto la poesía como la filosofía, algo que más tarde marcaría toda su obra. Una anécdota que suele mencionarse es que de joven le fascinaba pasear sola y observar a la gente en silencio, convencida de que entender la vida cotidiana era tan importante como estudiar libros. Cuando llegó a Madrid para estudiar filosofía en la universidad, la capital era un hervidero cultural, tertulias, debates políticos y nuevas corrientes artísticas. Allí entró en contacto con los grandes intelectuales del momento. Durante los años de la Segunda República Española, Zambrano participó activamente en la vida intelectual y política. Creía que la filosofía debía implicarse en la transformación social. Fue profesora, conferenciante y colaboradora en revistas culturales. En sus escritos defendía una democracia que incluyera sensibilidad humana y justicia social, alejándose de los extremos ideológicos que comenzaban a polarizar el país. Aquí un dato curioso: era conocida por su voz pausada y su manera casi poética de hablar incluso en debates políticos, algo que sorprendía en un entorno dominado por discursos más agresivos. Formó parte de círculos donde coincidían escritores como Federico García Lorca y pensadores de la llamada generación del 27. El estallido de la Guerra Civil en 1936 cambió su vida para siempre. Zambrano apoyó la causa republicana, convencida de que representaba un proyecto democrático para España. La guerra significó el colapso de un mundo intelectual brillante. Muchos amigos murieron, fueron encarcelados o huyeron. Una imagen poderosa y que la acompaña es la de María trabajando en tareas culturales y educativas mientras las bombas caían sobre ciudades españolas, intentando mantener viva la idea de una cultura que resistía la destrucción. Cuando la derrota republicana se hizo inevitable, inició el camino del exilio. Su exilio se extendió durante más de 4 décadas y la llevó por Francia, México, Cuba, Puerto Rico, Italia y Suiza. Este periodo fue duro económicamente y emocionalmente, pero también extraordinariamente fértil en lo intelectual. En La Habana y Ciudad de México encontró comunidades de exiliados españoles que intentaban reconstruir una vida lejos de su país. Una anécdota reveladora: muchas veces escribió en cafés o en habitaciones humildes, rodeada de maletas, sin saber cuánto tiempo permanecería en cada lugar. Fue durante el exilio cuando desarrolló plenamente su concepto de razón poética, la idea de que el pensamiento no debía separar la emoción de la razón porque el ser humano no vive solo de lógica. Sus libros mezclaban filosofía, ensayo literario y reflexión histórica, algo que desconcertó a quienes buscaban categorías estrictas. Durante décadas su nombre fue poco conocido dentro de España debido al contexto político del franquismo.
Sin embargo, su prestigio crecía en círculos intelectuales internacionales. No regresó definitivamente hasta 1984, ya en democracia. El retorno fue profundamente simbólico. Una pensadora exiliada volvía a un país que había cambiado radicalmente. En 1988 recibió el Premio Cervantes, el mayor reconocimiento literario en lengua española. Fue la primera mujer filósofa en obtenerlo. Una escena inolvidable de aquel momento fue que al recibir el premio habló con serenidad sobre el tiempo, la memoria y la reconciliación, más que sobre el triunfo personal. María Zambrano murió en 1991 en Madrid. Su obra empezó entonces a ser redescubierta con fuerza. Hoy es considerada una de las grandes figuras del pensamiento español del siglo XX, con influencia tanto en filosofía como en literatura y estudios culturales. Su legado consiste en haber abierto un camino diferente, pensar con sensibilidad, unir poesía y pensamiento y entender la historia como experiencia humana antes que como teoría abstracta. La vida de María Zambrano es una historia íntima y universal a la vez, la historia de una mujer que convirtió el desarraigo en pensamiento y la memoria en una forma de esperanza.